Listo. Hola hermanos, ¿cómo están en esta noche ya? Hoy, aunque no es muy tarde en el reloj, pues ya es noche. Me da gusto que puedan acompañarnos en esta serie de estudios que vamos a tener. Cada tiempo de estudio queremos aprender algo más de lo que es la palabra de Dios. En esta ocasión, y básicamente va a ser todo el año 2021, vamos a estar estudiando o analizando el libro de Apocalipsis. Quiero animarles a que oremos juntos y le pidamos sabiduría a Dios, porque a final del camino, a final de cuentas, el conocimiento que podemos tener y la enseñanza que podemos recibir vendrá de la presencia de Dios en nuestro corazón, la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra mente. Y yo quiero animarles a que pidamos que Dios nos bendiga, pidamos que Dios nos ayude y que podamos aprender de la palabra de Dios lo que Dios quiere que aprendamos a través de ella. Acompáñenme a orar y le decimos: Señor, gracias te doy por esta oportunidad que me das a mí primeramente de considerar tu palabra y que nos das, mis hermanos de la Iglesia Camino de Vida y otros tantos hermanos que desde hace tiempo se conectan con nosotros, participan con nosotros. Danos sabiduría para aprender y que sobre todo tu palabra traiga consuelo, traiga gracia, misericordia y por supuesto dirección en nuestra vida y nos haga caminar en ella para poder crecer en nuestra relación contigo. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo dirija mi vida, el entendimiento, el conocimiento y también la vida de los hermanos que están escuchando y estando con nosotros en este estudio. Una vez más, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Estamos iniciando un estudio bíblico y este estudio está basado o estará basado en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro, yo diría que la iglesia no hablo de todos, pero en el sentido general, la iglesia no lo ha visto desde el enfoque en el cual Dios quiso que se escribiera. Y esta tarde, o esta noche, como ya no es tarde, vamos a empezar esta serie de estudios. De hecho, este estudio, el día de hoy, será una introducción a lo que es el libro de Apocalipsis. Y vamos a tratar de entender algunas cosas que allí encontramos y que no despierten en nosotros un morbo, porque cuando se estudia el libro de Apocalipsis, uno de los grandes problemas es que el libro de Apocalipsis despierta mucho morbo y también porque se ha entendido mal. Quisiera que juntos pudiéramos definir desde ahora algunas cosas, como por ejemplo, y esto es lo que yo quiero definir, el propósito de este libro. Y de una vez digo desde ahora que el propósito de este libro no es generar miedo a la iglesia, sino generar esperanza a la iglesia. Hay algunas cosas que son muy importantes entender. Por ejemplo, si nosotros leemos el versículo 1
de este libro, capítulo 1, versículo 1, y hoy solo voy a dar una introducción, como ya mencioné. No vamos a entrar al análisis de los pasajes en cuestión, pero para poder entender el estudio del libro, necesitamos entender la introducción, porque esto es lo que nos va a dar pauta para poder ver la estructura del libro y la razón del por qué se escribe el libro. Y el versículo 1 dice de la siguiente forma: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Notemos aquí, estaba leyendo un teólogo de la Iglesia Católica que estoy usando también como parte de mi lectura y como parte de lo que estoy leyendo para estos estudios. Y él dice que este libro debiera llamarse el Evangelio de Jesucristo, porque es un mensaje directo de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Pero bueno, veamos que aquí hay dos cosas importantes en este versículo. El que escribe el libro de Apocalipsis es Juan. Y los padres de la iglesia y los primeros cristianos de la iglesia estuvieron de acuerdo, y hay mucha evidencia que este Juan es Juan el apóstol, aunque también se habla en este libro como Juan el profeta, ¿no? En el 22:9 se habla de Juan el profeta. Y todos los padres apostólicos hablan de que quien escribe el Evangelio es Juan. Pero también es importante mencionar que aunque Juan es el que escribe, el que da toda la enseñanza, el que habla, el que enseña, el que le dice a Juan qué escribir, el versículo 1 de antemano ya lo enseña, ¿no? Es la revelación de Jesucristo, es decir, es una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí tenemos que entender, no es que Juan, como en los evangelios, tome evidencias o relatos de lo que hizo Jesús para escribirlo, sino lo que hace Juan es tomar la revelación directa de nuestro Señor Jesucristo y escribe este libro de Apocalipsis. Este libro nosotros lo conocemos como Apocalipsis, y en realidad una de las cosas que nosotros debemos entender, que se le conoce como el Apocalipsis de Juan, mas sin embargo deberíamos conocerles como el Apocalipsis de Jesús. Y es que la palabra Apocalipsis, nosotros lo hemos visto más como un asunto de catástrofes y como un asunto de terror o de miedo. Hay otro autor católico, y no es que solo esté leyendo a los católicos, he estado leyendo muchos autores de diferentes posturas. Otro autor católico escribe un libro que me gusta mucho, su título y lo que escribe, y este autor dice: no escribí el libro de Apocalipsis, para asustaros. Y es que el concepto Apocalipsis no tiene que ver con miedo o terror, sino el concepto Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación o develación. De ahí partamos. Es decir, partamos de que este es un libro que revela o devela un mensaje de Dios para nosotros, y no es un
libro de terror, porque este concepto de terror lo hemos tomado mucho basado más en las figuras que se utilizan en el libro que en la enseñanza del libro. Y ahí hay un tema que nosotros debemos prestarle atención, no irnos con esa idea. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el propósito real de este libro? ¿Cuál es el propósito de que se escriba este libro? Antes de hablar un poquito del propósito de este libro o del tema central de este libro, hablemos de la fecha en que fue escrito. Algunos fijan que la escritura de este libro fue entre el 54 y 68 después de Cristo, aunque en realidad la mayoría está de acuerdo que se escribe en la última década del primer siglo. Y la mayoría de los escritores, comentaristas que hablan sobre este libro fijan la fecha entre el 95 y 96 de la era cristiana. Ahora, el tema central de este libro, y esto es muy importante, porque esto nos va a dar la pauta para poder entender el resto de nuestro estudio en todas las lecciones que vas a tomar. El tema central de este libro es la victoria de Cristo. Notemos esta parte que es muy interesante. No es asunto de miedo, no es un asunto de terror, como ya mencioné varias ocasiones, sino hace un planteamiento de la victoria de Cristo, y un poquito más adelante voy a hablar sobre esto y voy a plantear, ampliar este concepto. Pero si ustedes quieren, si ustedes tienen ahí sus Biblias, me gustaría que pudiéramos leer el versículo 10 del capítulo 2 y el capítulo 2, versículo 10 de este libro dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero también podemos leer el versículo 21 del capítulo 3 y vamos a ver cómo va planteando lo que yo mencioné al principio. Y el versículo 21 dice del capítulo 3: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Presten atención a lo que estamos leyendo. Y leamos el versículo 15 del capítulo 11. Solo estamos dando una introducción, recuerden, no estamos haciendo todavía un análisis del libro. El versículo 15, del capítulo 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Noten el mensaje, porque este libro es escrito por Juan, por el mensaje que le da nuestro Señor Jesucristo, para traer esperanza a la iglesia que estaba siendo atribulada por todo esto que la iglesia del primer y segundo siglo vivieron. Primero y segundo siglo, la iglesia fue perseguida y la iglesia fue llevada para ser asesinada. Recuerden que incluso cuando nosotros leemos a Pablo, la conversión de Pablo tenía que ver con la persecución, o venía a perseguir a la iglesia cristiana. Ahí es alcanzado, pero no solo fue perseguida por
los judíos de ese momento, sino que fue perseguida por el Imperio Romano. Y este libro, como yo he mencionado ya en varias ocasiones y vuelvo a mencionarlo, es un libro que tiene como propósito traer esperanza. Por eso he leído estos 3 versículos. Más adelante vamos a leer otros. Y cómo este libro trae esperanza a una iglesia que está pasando por tribulación. Entonces, no podemos leer el libro desde otro enfoque que no sea la esperanza que nuestro Señor Jesucristo le está ofreciendo a una iglesia que está siendo perseguida. Hay muchas figuras, y solo de paso menciono que muchas de esas figuras que encontramos en el libro de Apocalipsis, la iglesia cristiana lo entendió, sobre todo porque ellos conocían el lenguaje del Antiguo Testamento. Por eso, cuando hablamos de literatura apocalíptica, no solo leemos a Juan o leemos este libro de Juan, sino leemos a Daniel también, porque ahí hay muchas figuras, o leemos Ezequiel también, porque hay muchas figuras, y el pueblo cristiano estaba relacionado y entendía las figuras. Y esto, hay un autor que menciona, y me gusta esta parte, hay un autor que dice que una de las cosas que se reflejan en el libro de Apocalipsis con respecto a las figuras es que la iglesia cristiana que estaba relacionada con el Antiguo Testamento entendía el mensaje, pero no lo entendía Roma. Recuerden que el enemigo de la iglesia en ese momento era el Imperio Romano. Ahora bien, si nosotros seguimos leyendo algunas cosas, vamos a encontrar algunos datos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, si usted después quiere certificarlo, lo puede hacer, tiene 404 versículos. Y de los 404 versículos, 265 versículos contienen lenguaje del Antiguo Testamento, que es lo que yo acabo de mencionar. Es decir, para nosotros el lenguaje del Apocalipsis se nos hace muy extraño, no estamos relacionados con ellos, sobre todo si no hemos leído el Antiguo Testamento. Pero la iglesia sí había leído, conocía el lenguaje del Antiguo Testamento. Es decir, si de los 404 versículos, en 265 hay un lenguaje del Antiguo Testamento, eso significa que la iglesia entendía muy bien el mensaje. Son datos que yo quiero darle para poder introducir. Ahora, como ya mencioné, el propósito de este libro es que la iglesia que estaba pasando por tribulación pudiera entender que a quien ellos estaban siguiendo, a quien ellos estaban obedeciendo, era a nuestro Señor Jesucristo, y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de este libro es que es un mensaje de victoria de Cristo, del Cristo que ellos creían, pero por supuesto, en ese mismo sentido, era un mensaje de victoria para la iglesia cristiana que seguía a ese Cristo. Quiero que usted, que tiene ahí su Biblia, porque sé que tiene su Biblia ahí en sus manos, al menos eso creo, yo creo que sí, y espero que lo tenga. Si no, la próxima ocasión yo le pido que lo tenga y después vea el video y pueda usted leer conmigo lo que voy a decir. Si el tema central es la victoria de Cristo, porque es el mensaje de esperanza, ¿cómo una iglesia que estaba sufriendo tribulación podía tener esperanza si no podía ver a quien ellos seguían y en quien ellos creían
como el que tenía la victoria o como el que tendría la victoria. Tenía y tendría la victoria. Ya he leído 3 versículos, por ejemplo, en el inicio, y quisiera leer varios versículos a lo largo del libro para reafirmar lo que yo he mencionado, porque estoy hablando de que este libro, este es su tema central, ese es su enfoque central. Vamos a hablar de todo lo demás en el estudio, de los lenguajes, de las figuras y todo eso, por supuesto que sí, pero no perdamos de vista que este libro tiene un propósito, como lo tienen todos los libros de la Biblia. Es decir, si queremos entender la Biblia, en general, tenemos que entender el propósito de cada libro. Por ejemplo, mucha gente a mí me ha preguntado, pastor, ¿por qué hay 4 evangelios? Y yo creo que usted también se ha preguntado, ¿por qué hay 4 evangelios? Es que cada evangelio tiene un propósito. Por mencionar así rápido, el evangelio según San Mateo, el propósito del evangelio según San Mateo es enseñarle a los judíos que Jesús era el Mesías y que Jesús era el Rey. Por eso es que vamos a ver que el evangelio según San Mateo habla sobre este concepto y es muy amplio. Yo solo estoy resumiendo algo muy simple. El evangelio de Marcos, por ejemplo, es un evangelio que si usted ha leído con detenimiento, es un evangelio de mucha acción. No cuenta relatos largos, sino movimientos. Hay mucho movimiento porque es un evangelio enfocado a que los romanos puedan conocer de Jesucristo. Y el evangelio de Lucas, por ejemplo, es un evangelio escrito a los gentiles. Y entonces cada libro tiene un propósito y el libro de Apocalipsis también tiene su propósito. Ahora bien, si el tema central del libro es la victoria de Cristo y también es la promesa para los que le siguen, que tengan esa victoria, si nosotros leemos desde el versículo 1, y ahora sí vamos a ir por la mayoría de los capítulos, no todos, pero sí por la mayoría, leemos los versículos 17 y 18. Cuando habla allí de cómo Jesús se presenta como el testigo fiel y el todopoderoso y el único que está en control de todo, capítulo 1, 17 y 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. Es el relato de Juan diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de las muertes y las vean, cómo aquí este capítulo describe que nuestro Señor Jesucristo tiene la victoria y es la esperanza para la iglesia. El Cristo de este libro es un Cristo victorioso. Si leemos en el capítulo 4, me voy a ir hasta el capítulo 4 y leemos el versículo 8 del capítulo 4. El versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes, está hablando de la adoración celestial, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vean cómo nos presenta a este Cristo victorioso. Y este es el mensaje para la iglesia. Es decir, los primeros cristianos que estaban siendo atribulados pueden ver que a quien están siguiendo, eso es lo que Él está revelando a su iglesia, es un Cristo victorioso. Pero leamos más. Les dije que íbamos a hacer un recorrido rápido en este libro. Y si nosotros leemos el capítulo 5, que es el siguiente capítulo, obviamente, en los versículos 9 y 10 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ven cómo va reafirmándose el tema central de este libro? Esperanza para una iglesia tribulada con un Cristo triunfante, con un Cristo victorioso. Pero si seguimos leyendo, en el capítulo 7, los versículos 1 y 2 dicen, cuando habla de los 144,000 sellados: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Vean. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar. ¿A quién estaban adorando la iglesia cristiana? Al Dios vivo, al que había triunfado, el Cristo victorioso. Pero sigamos leyendo y pasemos ahora al capítulo 11, los versículos 11 y 12 del capítulo 11, dice: pero después de 3 días, habla de los 2 testigos que habían matado o que habían venido para predicar y los habían matado. Versículo 11 y 12 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que le vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Qué hermoso, ¿no? Una iglesia atribulada que pueden ver en este mensaje de Jesús un Cristo victorioso que tiene el poder para levantar aún a los muertos. Y si seguimos leyendo, debemos seguir leyendo el capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos, vean, y ellos, está hablando de una lucha con la mujer y el dragón, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vean el poder. ¿Quién es el que hace que ellos iban a vencer? La sangre del Cordero. Ellos tendrían victoria como iglesia. El versículo 11 del capítulo 12 es el que acabamos de leer. Ahora leamos el capítulo 14, versículo 13, y dice así: oí una voz del cielo que me decía: escribe. Vean, qué mensaje tan hermoso para la iglesia que estaba siendo perseguida. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y este es un mensaje hasta hoy, que lo usamos mucho, ¿no? Un mensaje maravilloso. Los cristianos que pasan por tribulación y mueren pueden tener la esperanza de esa esperanza gloriosa de la resurrección. Leemos el versículo 1 del capítulo 15 y dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Todo lo que la iglesia estaba pasando en ese momento, aquí se reduce a una esperanza gloriosa. Y se cumple lo que la palabra de Dios decía, ¿no? Que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque el Dios que se refleja en el libro de Apocalipsis, ese Dios de esperanza,
habla de la victoria de los hijos de Dios. Entonces, como podemos ver, en algún momento nos han enseñado lo terrorífico del libro de Apocalipsis, y lo que encontramos no es lo terrorífico, es la esperanza para el cristiano. Capítulo 18, versículo 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Creo que 3 citas más voy a leer. Sí, 3 citas más. Solo 3 citas más. Y voy a ir al capítulo 20, versículo 10. Por asuntos de tiempo, solo leeré, porque estaremos haciendo un estudio de 30 a 35 minutos, no más que eso. El versículo 10 dice del capítulo 20: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el 21:7 dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y por último, el 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Este es el libro de Apocalipsis. Esta es la introducción. Si vamos a entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender esto. Entonces, el libro de Apocalipsis, como lo he dicho muchas veces hoy, no es un libro de terror, es un libro de esperanza. Es un libro que promete a los cristianos la victoria que Cristo tiene, que obtuvo y que tiene. La manera en que Él ha triunfado es lo que le ofrece a la iglesia para triunfar. Y creo que es muy pertinente para nosotros este mensaje. Creemos en Cristo y en su victoria. Y su victoria lo ha hecho para que nosotros podamos tener también victoria. Yo deseo de todo mi corazón que este estudio nos apasione, que este estudio nos anime a ver el libro de Apocalipsis como un libro de esperanza en medio de un tiempo difícil. Es un privilegio para mí poder compartir estas enseñanzas. Deseo de todo mi corazón que nos pueda acompañar y seguir viendo en el resto del año el mensaje, y vamos a entrar ya después el próximo jueves a analizar los capítulos, los versículos ya de forma sistemática del 1 hasta el capítulo 22. Ore conmigo, le decimos: Dios, gracias por tu bendición. Apasionante este mensaje en el libro de Apocalipsis. Maravilloso para una iglesia que pasó por tribulación y para un pueblo que hoy está pasando por momentos difíciles. Es un mensaje de esperanza, el mensaje de que Cristo venció. La victoria de Cristo es la victoria que se ofrece a los cristianos. Y queremos ser bendecidos por tu palabra, inspirados, motivados a seguir siendo fieles a ti. Bendice a mis hermanos ahí donde están. Que Dios nos ayude, el Padre nos ayude, el Espíritu Santo nos dé sabiduría durante todo este tiempo para aprender y entender lo que tu palabra nos enseña. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde. Nos vemos el domingo, luego el martes y luego el jueves. Que Dios sea con ustedes.